Muy bien. Y ya que está grabando, vamos a vamos a repasar algunas ideas que comentamos hace ya, les digo, como 3 semanas, me parece, en la primera parte, pero vamos a refrescarlas para los que estuvieron y para los que no pudieron estar, para que tengamos claro, pues, primero el objetivo del curso, por qué lo pensamos en hacer y qué vamos a ir considerando, qué vamos a ir aprendiendo. Bueno, esta parte de este curso básico, porque sí es un curso básico, no es un curso pues avanzado o técnico, sino es para aprender nosotros mismos las cosas más sencillas, más básicas, más fundamentales que necesitamos con relación a la nutrición. Y va a estar dedicado a esas dos partes que se llaman macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? Una dieta equilibrada debe tener tanto macronutrientes, los macro, acuérdense, es como lo más grande, son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. Los micronutrientes son las partes más pequeñas de los alimentos y tienen que ver con los minerales, las vitaminas y los llamados fitonutrientes. Los fitonutrientes, para quien no haya escuchado esta palabra en alguna ocasión, son esas partes de los alimentos, déjenme aquí y esto, que le dan color. Por ejemplo, hay fitonutrientes que le pueden dar color rojo, pues, a un tomate, a un pimiento o a unas fresas, ¿no? A ver un momentito. O fitonutrientes que dan color amarillo o naranja a las calabazas, las zanahorias, o color verde a los pepinos, no sé. Todas esas cosas que dan color a las frutas y verduras se llaman fitonutrientes, ¿sí? Y esos elementos también son muy necesarios para la salud de nuestro cuerpo. Entonces, cuanto más de estas cosas haya en nuestro cuerpo, macronutrientes, micronutrientes, evidentemente tendremos una mejor salud para poder disfrutar de una vida, pues, una dieta sana. Cuando estamos hablando de esto, manejar una dieta, a manejar una dieta, pues estamos hablando de poder tener una dieta equilibrada en cuanto a déjenme unos pequeños ajustes con los micros para que no se activen ni resuenen por ahí ni nada. Estamos hablando de que el objetivo del curso no es generar una dieta estructurada, sino entender que una dieta sana, una dieta equilibrada, es aquella que nos aporta de forma equilibrada la mayor parte de esos macronutrientes o esos micronutrientes, ¿sí? Así que dietas perfectas no existen, planes de nutrición perfecto no existen ni las vamos a dar desde aquí porque no es el objetivo, pero el objetivo sí es que sepamos cómo funciona nuestro cuerpo de manera básica a través de los nutrientes, ¿sí? Muchas veces es posible que nos saltemos, ¿sí? Aunque comamos saludablemente, muchas personas a veces se saltan esa rutina de comer saludable y comen lo que no deben. Entonces, bueno, si eso ocurre, pues que sepamos cómo compensar pues esos pecados dietéticos, por decirlo de alguna manera. Y el objetivo del curso es eso, aprender cómo alimentarnos para que después podamos hablar también con aquellas personas a las que nosotros les vamos a compartir el producto. Vamos a comentar algunos detalles importantes antes de pasar a la parte de hoy que tiene que ver con los hidratos de carbono, los carbohidratos. Como decíamos, el objetivo del curso no es apostar por una filosofía de nutrición o una dieta en concreto. Ustedes saben que hay personas pues, que comen carne, otras no. Hay personas que comen pescado y no comen carne. Hay personas que comen vegetales y huevos y leche y otros no. En fin, y cada una de esas dietas tienen nombres, muchas veces vienen condicionadas por modas temporales
Entonces, aquí no vamos a hablar de nada de esas cosas. No queremos enfocarnos en dietas tipo paleo, keto, ni muchas otras que hay por ahí, porque la idea es que tener un vistazo general. Hay aquí una frase que podemos estar de acuerdo o no con ella, pero para no entrar en como diríamos, en discusiones, ¿no? Porque el tema de la dieta puede ser un tema de discusión en algunas personas. Para no entrar en esas dinámicas, vamos a decir que en sí mismo no hay dietas buenas ni malas si el conjunto en sí aporta los nutrientes que una persona necesita. Entonces, si una persona en su dieta que sigue se encuentra bien de salud y está aportando todos los nutrientes que necesita, pues diríamos que podría ser una dieta más o menos equilibrada sin entrar en detalles después de lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, el objetivo del curso no es apostar a un modo de alimentarnos sobre otro, cada persona verá qué es lo mejor en su caso, pero sí queremos tener algunos principios claros. Por ejemplo, al igual que no queremos pues, entrar en la dinámica ni tampoco hacer ver o pensar que las personas para consumir levasi deben de llevar un tipo de dieta concreto, porque no es el caso. Tampoco queremos someter a un chequeo especial a las personas antes de poderles ofrecer un bote de levasi o decir que si no cambian su dieta, su modo de alimentarse, no le vamos a vender, ni cosas por el estilo. Tampoco vamos a buscar el ser coach, ni consejeros, ni nutricionistas, ni médicos, ni nada por el estilo. La idea es conocer bien un poco nuestro cuerpo, conocer bien los alimentos y tiene toda la lógica porque Levasi, ustedes saben que no es un ordenador, Levasi no es un teléfono móvil, Levasi no es una criptomoneda ni es un producto de inversión, porque si no estaríamos hablando de otras cosas. Pues Levasi es un alimento como pueden ser pues, una coliflor que ustedes ven ahí en la foto, unas zanahorias, un tomate, con sus características. Entonces, sí o sí, si estamos dentro del rubro, el manejo de los alimentos, es obligado que nosotros estemos hablando de nutrición. Primero para nosotros y después para que podamos mantener una conversación pues, de tú a tú con un cliente. Es decir, cuando hablamos con una persona y estamos hablando de la importancia de las grasas, pues nosotros sepamos de qué estamos hablando. Personas que tienen conocimiento de esos asuntos y a lo mejor podrían tener más que nosotros y nosotros deberíamos ser personas informadas. Cuando una persona nos hable de carbohidratos, si Levasi contiene carbohidratos, cuántas calorías, cuántas vitaminas, qué tipo de grasa contiene Levasi, si tiene fibra o no, pues nosotros que realmente sepamos manejar toda esa información y podamos tener una conversación de tú a tú con el cliente y poderle asesorar e informarle. Cuando nosotros estamos hablando con una persona, el objetivo evidentemente es ayudarle a ver si esa persona en su dieta habitual, forma de alimentarse que está teniendo, pues está obteniendo todos los nutrientes que su cuerpo necesita. Entonces, una vez que nosotros determinamos eso, si la persona está recibiendo todos los nutrientes que necesita, entonces hemos de decirle con conocimiento ya base sólida e informado el por qué debe de consumir Levasi. Si no está obteniendo los nutrientes necesarios, con mucha más razón. Pero si por alguna razón nosotros o la persona cree que se está alimentando bien, nosotros hemos de indagar y de hacerle ver el por qué de todas debe consumir un alimento como Levasi y lo vamos a hacer argumentando a través del tema de la nutrición. Y es por eso que necesitamos conocer todos estos detalles, ¿no? Y eso va a ser independientemente de la filosofía de nutrición que la persona pues esté llevando. ¿Qué es lo que en este curso íbamos a aprender o vamos a aprender o ya hemos aprendido? Bueno, vimos la primera parte ya, la introducción a los hidratos de carbono y las fibras alimentarias. Hoy vamos con el punto 4. Vamos a hablar de los hidratos de carbono. Y más adelante hablaremos de las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales como parte de esta primera sección de esto.
¿Qué vamos a ver hoy? Específicamente vamos a explicar qué son los carbohidratos. Vamos a ver qué son los carbohidratos buenos y los malos, o los simples y los complejos, ¿sí? Porque hay dos tipos de carbohidratos, buenos y malos, simples y complejos, así que veremos por qué algunos son buenos y otros son malos, por qué son simples y complejos, por qué debemos consumir los hidratos de carbono buenos o complejos, y vamos a ver el tema del EVASI y los carbohidratos. ¿Cuántos carbohidratos o hidratos de carbono tiene el EVASI? Si eso es bueno o es malo, y qué podemos esperar del consumo de este alimento. Hablemos pues de los carbohidratos o hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, como en casi todas las cuestiones relacionadas con la comida, en la que muchas veces se entremezclan pues no solo los sabores y los olores, sino también emociones ligadas a recuerdos y acontecimientos, ¿verdad? Y muchas veces el comer, el placer de comer se viene dado por la conexión que nuestro cerebro hace de esa comida que huele tan bien, pero que a lo mejor nos recuerda que la hacía nuestra mamá o nuestra abuelita y estábamos con los primos o con, yo que sé, con cualquiera que estuviéramos a gusto, y se genera todo un tipo de conexión, ¿no? Entonces, el tema de la comida es mucho más complejo que solamente comer para llenar. El tema de los carbohidratos igualmente. Hay muchas ideas, hay muchas dietas en las cuales algunas pues abusan de los hidratos de carbono, otros los anulan completamente. Aquí le vamos a recomendar que sean ustedes equilibrados y que usen de los hidratos de carbono buenos que ustedes deben de comer y eviten los que no. Aquí en la foto ya lo pueden ver, tenemos de hecho los mismos alimentos, un pan blanco y un pan integral, un macarrón blanco o de harina refinada y unos macarrones integrales. Lo mismo con el arroz, un arroz refinado blanco y un arroz entero o integral y una harina de cualquier grano blanca refinada y una harina integral. Los 4 alimentos de arriba serían los elementos que normalmente la gente suele comer y son los que no debemos de comer. Son hidratos de carbono simples o vacíos. Y los de abajo son los que sí deberíamos comer de manera preferencial con harinas y granos integrales. Con respecto a cuántos carbohidratos vamos a comer, bueno, la respuesta es bien sencilla. Cada persona necesita una cantidad diferente de hidratos de carbono y va a venir dado por el estilo de vida de la persona. ¿Es un hidrato de carbono? Graben esto en una palabra: un hidrato de carbono es una fuente de energía, como si fuera una pila o una batería que nosotros le metemos al cuerpo. Entonces, ¿cuánta energía necesita una persona? Nuevamente depende. Depende de la edad que tenga, de quién sea, si es hombre o mujer, y depende del estilo de vida de esa persona. En términos generales, cuanto más se mueve una persona, cuanto más actividad tiene, evidentemente más energía va a necesitar y por lo tanto más hidratos de carbono va a quemar y va a necesitar consumir. Pero también puede ser que la persona esté en actividades en las que no tenga mucho movimiento físico, me vengo a referir, pero esté pasando por etapas de mucho estrés. Entonces, también en etapas de mucho estrés las personas van a tener un requerimiento mayor de hidratos de carbono. O personas que realizan actividades relacionadas con pensamientos complejos, como pueden ser, no sé, personas dadas a las matemáticas, programación, diseños gráficos, computación, estudios intensivos, analíticos, etcétera, pues también van a necesitar una cantidad mayor de hidratos de carbono, de energía, porque el cerebro es un órgano que necesita de mucha energía. Además, piense algo: las fuentes de hidrato de carbono buenas, las complejas, como aquí hemos visto, estas que hay aquí que les estoy señalando ahora, y son buenas, luego vamos a ver por qué, porque aparte de que es un hidrato de carbono como tal, nos proporcionan otros elementos que el cuerpo necesita. Principalmente asocien todo lo que son los granos y harinas integrales a vitaminas del grupo B y magnesio, que son elementos que el sistema nervioso va a requerir mucho en situaciones de estrés, pensamientos complejos, analíticos, etc.
Entonces, ante la respuesta que es un hidrato de carbono, pues ya sabemos, es una fuente de energía y cuánta energía necesitamos o cuántos hidratos de carbono vamos a necesitar, pues va a depender de quién sea y del estilo de vida que usted lleve. ¿Sí? Analice pues ahora un poco cuál es su estilo de vida, qué es lo que hace y entonces entenderá si necesita más o menos energía. Recuerde que la energía se acumula en la primera hora en el hígado y después se empieza a fabricar azúcar, grasa, etcétera, si no se consume. Por lo tanto, es sumamente importante entender cuál es el tipo de vida que yo llevo, qué hago y de esa manera ir controlando pues, esas fuentes de energía o hidratos de carbono. Nuevamente, la dieta equilibrada que vamos a recomendar aquí no es aquella que anule totalmente todos los hidratos de carbono en la comida o que tenga una dieta que sea solo, única y exclusivamente de hidratos de carbono, y es que su vida no es requerible para eso. Entonces, recuerde el equilibrio viene dado en el hecho de que en su ingesta de las comidas principales que usted puede hacer, aporte a su cuerpo pues esos conjunto o grupo de nutrientes como son los macronutrientes y los micronutrientes, es decir, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Cuanto más equilibrado sea su comida en eso, cuanto más aporte, cuanto más pueda darle a su cuerpo, evidentemente más saludable va a ser su dieta. ¿Es necesario que usted coma bien para tomar Levasi? No, pero sí es necesario que usted se alimente bien para poder tener buena salud. Recuerden, Levasi es una estrategia, es parte de un estilo de vida que debe ser coherente con todas las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, Levasi aporta pues, a un estilo de vida enfocado en la prevención y enfocado en una nutrición correcta. Los hidratos de carbono que podamos tomar, evidentemente, tienen que ir en consonancia con sus objetivos. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene una vida sedentaria a día de hoy, pues el requerimiento de hidratos de carbono, si tampoco tiene mucho estrés o no necesita pues, pensamientos analíticos o complejos, es decir, si su mente no trabaja demasiado, pues a lo mejor necesita una ración, lo invento, que del 1 al 10 va en 5. Pero imagínese que usted la semana que viene ha decidido hacer deporte, y entonces ahí sí que va evidentemente a necesitar aumentar el consumo de carbohidratos porque va a necesitar una mayor cantidad de energía porque va a tener mayor movimiento. Es decir, el que hoy en día necesite más o menos carbohidratos no significa que sea lo que usted tenga que hacerlo toda la vida. O imagínese que por un tiempo se ha estado haciendo deporte, pero que ahora no lo va a hacer. Entonces usted ya no va a necesitar la cantidad de hidratos de carbono que usted estaba necesitando cuando usted hacía deporte. Entonces, recuerde eso siempre. Esta parte de los alimentos va a ir en función de los objetivos y el estilo de vida que usted lleve en el momento actual. El tema de los hidratos de carbono no viene tanto en cuántos hidratos de carbono contiene un alimento en sí mismo, sino en su calidad o en su origen, es decir, si es un hidrato de carbono simple o complejo. Recuerde, el hidrato de carbono simple es el malo, el que no debe consumir, o debe evitarlo o debe reducir su consumo. El complejo es aquel que sí debe de consumir pues lo que su cuerpo necesita. Hidratos de carbono simples son hidratos de carbono vacíos, ¿sí? Los hidratos de carbono complejos son aquellos que están relacionados con los alimentos integrales y le van a aportar, además de esa fuente de energía, otros elementos necesarios como las vitaminas del grupo B y magnesio. Si es que no tema consumir hidratos de carbono, no le tenga temor, quizá ahora que vamos despejando dudas sobre lo que son los hidratos de carbono, podemos ir eliminando algunos temores infundados que a veces se tienen sobre si los hidratos de carbono engordan o no engordan y por lo tanto no debería de consumir. Recuerden que no es así, a lo mejor estamos consumiendo hidratos de carbono que no nos corresponden porque nuestro estilo de vida no lo requiere. Vamos a hablar de esos que son buenos complejos. ¿Cuáles son? Pues mire, vamos a dar una pequeña lista. Si tenemos alimentos como los camotes, por ejemplo, papas, los alimentos integrales, como puede ser el arroz integral,
el pan integral, la pasta integral, los cereales como los copos de avena, la quinoa y el mijo. Tenemos verduras como las habas, las vainitas, los guisantes, y tenemos legumbres como las judías, los garbanzos, las lentejas y los frutos secos, que no está aquí, pero lo añadimos. Todos esos aportan hidratos de carbono buenos o complejos. ¿Por qué llamamos buenos a estos hidratos de carbono? Miren, imaginemos que vamos a comernos un pan de estos que vemos aquí en la foto. Esto es un pan integral con semillas. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro cuerpo cuando introduce este pan en nuestro estómago, pues como hemos dicho es como una especie de fuente de energía, pero esa fuente de energía se quema durante un tiempo largo, ¿sí? O sea, no se consume al momento. Ustedes saben que si, por ejemplo, cogen un papel de periódico y le meten fuego, al momento desaparece. Pero el pan integral en nuestro cuerpo no sería así, sería como una madera de esas duras que les cuesta de quemar y están ahí quemando durante mucho tiempo. Entonces, el hidrato de carbono que es bueno, entonces tiene esa función en nuestro organismo de quemar lentamente, por decirlo de alguna manera, y de liberar energía durante un tiempo largo. Por lo tanto, nos permite y nos da esa sensación de saciedad. Ustedes sí saben que cuando consumen Levasi, antes de las comidas les da esa sensación de saciedad. Hay una serie de elementos que nos permiten mantener esa sensación de saciedad. Entre otras cosas es por los hidratos de carbono buenos, complejos, que se queman lentamente y permiten que nuestro cuerpo tenga esa sensación de llenura, aunque hayamos comido hace o hayamos tomado nuestro Levasi hace media hora. Lo mismo ocurre con esos alimentos o con los frutos secos. Cuando ustedes tienen hambre, échense a la boca nueces, pecanas, almendras, anacardos, cualquier fruto seco, coman 3, 4, 5, 6, 7 unidades y verán que ustedes se sienten saciados en comparación con lo poquito que pueden pensar que han comido. Y es precisamente por la carga energética que estos alimentos. Otra razón por la que le llamamos buenos, la primera es porque queman energía lentamente, es porque esa energía, al quemar lentamente, y se acumula lentamente, por lo tanto, la conversión en azúcar en la sangre también se hace lentamente, por lo cual no corremos riesgos de sufrir picos de hipoglucemia, es decir, la sensación de que nuestro cuerpo tiene que desviar toda esa carga de azúcar hacia las células a través de la insulina, como después vamos a ver, y eso genera una sensación de vacío en el estómago y la necesidad de consumir pues, azúcares dulces para compensar esa caída. Esto no ocurre con los hidratos de carbono complejos, los panes integrales, los cereales integrales, la avena, etcétera, porque queman lentamente y porque el azúcar se libera lentamente, por lo tanto nuestro cuerpo se mantiene en una condición correcta. Entonces, les llamamos buenos porque son controladores de la energía en nuestro cuerpo. Les llamamos buenos porque manejan los niveles de azúcar en nuestro cuerpo y lo hacen de forma lenta y eso es bueno para nosotros. Y también les llamamos buenos porque los hidratos de carbono complejo están repletos de nutrientes valiosos como vitaminas del grupo B, magnesio y las fibras. Recuerden, la otra vez hablamos ya en la primera parte de este curso de que las fibras son una parte importante dentro del grupo de los hidratos de carbono. Así que tenemos esas tres ideas de por qué esos alimentos son buenos. Son una fuente de energía lenta, quema lento y eso es importante para nuestro cuerpo. Nos ayudan a liberar azúcar de forma lenta, evita los picos de caídas de azúcar, eso es importante, y nos aportan elementos como vitaminas del grupo B, magnesio y fibra que son realmente valiosos para nuestro organismo. Por lo tanto, si usted es una persona activa o muy activa a día de hoy o va a empezar una vida muy activa, usted necesita consumir hidratos de carbono. Si usted tiene tareas que implican actividades mentales complejas y necesita concentrarse, todo eso que hemos dicho,
o a lo mejor usted está en un periodo de exámenes en la universidad, el colegio, o cosas por el estilo que requieran mucha concentración, usted necesita consumir, o a veces en situaciones de estas es posible que necesite aumentar la cantidad de hidratos de carbono para aportar a su cuerpo pues, no solamente la energía que necesita, sino también fuentes de nutrientes importantes como la vitamina B y el magnesio, que le van a dar estabilidad y control a su sistema nervioso. Recuerde que los hidratos de carbono buenos le aportan esos nutrientes que usted necesita. Y también si usted necesita fibra para equilibrar el manejo de su salud intestinal. A veces muchas personas nos dicen que están estreñidas, que son estreñidas y nos preguntan por Levasi. Una pregunta importante es averiguar qué tipos de hidratos de carbono consumen. La persona consume por costumbre de forma regular harinas refinadas, panes refinados, fideos refinados, galletas, queques, dulces, azúcar, etcétera. Recuerden que todos esos hidratos de carbono vacío lo que hacen es pegarse en las paredes del intestino y que, tal como ustedes pueden ver aquí, pues van haciendo que este diámetro del tubo digestivo se vaya haciendo cada vez más pequeño y no haya movimiento, porque esas harinas blancas es como enlucir la pared de su casa. Entonces lo que hacen es volver rígido todo este sistema muscular interno que hay aquí, y el intestino no se mueve. Por lo tanto, ante una persona estreñida, que sí le vamos a recomendar, evidentemente, que consuma Levasi porque ayuda a recuperar la flora intestinal. Otro argumento que ustedes tienen es porque es una fuente de hidratos de carbono importantes, y le vamos a recomendar que aumente la cantidad de hidratos de carbono buenos, complejos, es decir, panes integrales, arroz integral, pastas integrales, y abandone pues el consumo de harinas blancas o refinadas. ¿Cuándo son buenos de comer los hidratos de carbono? Bueno, podríamos consumirlo, como hemos dicho, dependiendo de la actividad que tengamos, de la edad que tengamos y de lo que hagamos. Pero podríamos consumirlos tanto en la mañana como en la comida o en la cena, por ejemplo, acompañado de una proteína tal vez, o de verduras, si es que usted tiene costumbre de cenar. Lo digo porque hay personas que después ya por la noche ya no comen, ¿no? Pero recuerden que los hidratos de carbono son energía, y si usted los come en la noche y no va a hacer nada más que irse a dormir, pues podría ser una reflexión de si en su caso usted debe consumirlo o no. En principio, recuerden, el punto de los hidratos de carbono viene dado por el tipo de hidrato de carbono, por la calidad del hidrato de carbono, que no sea un hidrato de carbono simple, sino un hidrato de carbono complejo, es decir, un hidrato de carbono de los buenos o recomendables para comer. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los hidratos de carbono malos o simples? Bueno, pues aquí tenemos la foto. Normalmente los malos o simples son aquellos que en general las personas dirían que son ricos, ¿no? Como estos pastelitos que hay aquí. Esos pastelitos y otros muchos que ustedes ya saben, pues nos aportan azúcares, aportan harinas refinadas y no nos aportan mucho más. ¿Qué ocurre cuando una persona come a diario, come con bastante frecuencia? Pues no solo esto, de que muchos dirán, oye, pues yo un pastelito de esto lo como una vez a la semana o una vez al mes. Está bien, pero normalmente si comemos esto una vez al mes, a lo mejor nuestro día a día está lleno de panes blancos en el desayuno o en la cena, de fideos, en la sopa o en otros tipos de comida, de arroz blanco un día y otro y otro. Y entonces no es cuestión de que yo me coma este pastelito una vez al mes, sino de todo el conjunto de hidratos de carbono simple que vienen a ser lo mismo, sea en forma de pastelito o en forma de pan simple y llano o de arroz blanco. Entonces el efecto en el cuerpo viene a ser el mismo. El consumo de esos alimentos en el cuerpo produce estrés en el organismo, nos quita energía. Recuerden, mucho cansancio en el cuerpo puede venir dado por un exceso de consumo de hidratos de carbono vacíos, blancos, harinas refinadas, y además hace que los niveles de azúcar en la sangre se desequilibren,
a la par de que no nos dan ningún tipo de nutriente valioso. Recuerden, los hidratos de carbono buenos, los complejos, son aquellos que, aparte de darnos energía, nos dan nutrientes como las vitaminas del grupo B. Los hidratos de carbono malos, esos que vienen aquí pues, de colorines y otras formas así apetecibles, son elementos que no solamente no nos aportan al cuerpo, sino que roban. Esto ya lo dijimos la vez anterior. Todos los hidratos de carbono, harinas refinadas, arroz blanco, fideos, que podamos consumir, son grandes ladrones precisamente de las vitaminas del grupo B y magnesio. Al contrario que los buenos nos aportan energía y esas vitaminas, los malos no nos aportan nada y nos llevan lo que nuestro cuerpo ha guardado. Por lo tanto, alimentos o cosas como el azúcar, productos azucarados, dulces, chocolates, gaseosas, pan blanco, pasta blanca, cereales blancos, harinas blancas, etcétera. La idea sería eliminarlos o ir reduciendo su consumo de manera muy notable. Usted verá cómo va a tener una mayor cantidad de energía, mayor vitalidad, mayor alegría, porque su cuerpo estará manejando toda esa situación química de otra manera. Si usted consume estas cosas, empiece a hacer cambios y empiece a, pues no lo sé, haga pequeños cambios, como por ejemplo ir sustituyendo el arroz blanco, si es que tiene costumbre de comer todos los días arroz, como mucha gente aquí en Perú lo tiene, pues por un arroz integral. Vaya haciendo pequeños cambios y poco a poco vaya llenando su vida de hidratos de carbono pues más saludables. ¿Cuál es el motivo por el que se les conoce como malos? Ya hemos visto los motivos de por qué se les conoce buenos a los buenos, pero ¿y los malos por qué son tan malos? Pues una parte importante, aparte de que no nos aportan nada y roban lo que tenemos, tiene que ver con el azúcar. El azúcar en la sangre del ser humano es diríamos, es fundamental, es clave para mantener el equilibrio del metabolismo en nuestro cuerpo. Los hidratos de carbono son azúcares, ¿sí? Son cadenas de azúcar, sea que comamos una papa, un camote, como hemos dicho antes, un cereal integral. Bueno, pues todo eso, si lo miráramos en el microscopio, serían cadenas de azúcares. Los hidratos de carbono simples tienen cadenas cortas, ¿sí? Es como tener pues una cadena pues de 5 eslabones, por decirlo de alguna forma, y los hidratos de carbono complejo tienen cadenas largas. Imagínense una cadena de 5 eslabones, una cadena de 200 eslabones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros comemos hidratos de carbono? ¿Qué le pasa exactamente a nuestro cuerpo? Bueno, nuestro cuerpo se come ese hidrato de carbono, esas cadenas de azúcar, y cuanto más corta es la cadena, evidentemente más rápido se ha quemado y más rápido llega el azúcar a la sangre, ¿sí? Y eso no es bueno para nosotros ni para nadie, el que el azúcar suba rápido. Ahora bien, cuanto más larga es la cadena, cuanto más complejo es el hidrato de carbono, evidentemente el cuerpo va a tener pues como más tiempo que va a requerir en descomponer esa cadena de azúcar, más lento es evidentemente el aumento del nivel de azúcar en la sangre y eso es bueno para nosotros. Recuerden esa analogía o esa ilustración cada vez que ustedes coman pues o un pan blanco o opten por un pan integral o arroz blanco o arroz integral. El arroz blanco es como una cadena corta, se quema enseguida y enseguida se convierte en azúcar. El arroz integral va a tardar mucho más tiempo y su cuerpo se lo va a agradecer. Recuerden entonces que el hidrato de carbono cuando lo comemos se puede convertir en azúcar rápido o en azúcar lento. Ahora, ¿qué es lo que hace el cuerpo para compensar los niveles de azúcar en sangre? Bueno, si esa cantidad de hidratos de carbono simple es muy alta en nuestra sangre en un momento dado, si los niveles de azúcar han subido más de lo que es normal, recuerde que la sangre sí debe llevar unos niveles de azúcar
así como de otras sustancias, hormonas, etcétera, pero no salirse de esos niveles. Si los niveles de azúcar se pasan de la raya, entonces nuestro cuerpo tiene que compensar eso y empieza a producir la famosa insulina. Entonces esa insulina es la que hace que se lleve el azúcar de la sangre y la transporta hasta las células. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando esa cantidad de insulina es alta? Pues evidentemente que hay un transporte rápido, por decirlo de alguna manera, hay un desequilibrio, hay un movimiento rápido de azúcar de sangre a las células y eso genera los famosos picos de azúcar, ¿sí? Las caídas de azúcar que se pueden dar, que te pueden dar mareos, la sensación de vacío, te puedes quedar blanco, te puede entrar un sudor frío, en fin, y cosas por el estilo. ¿Y qué hace uno para compensar eso? Pues evidentemente consumir azúcar porque es la forma más rápida de que el azúcar suba. Por eso un diabético cuando se le cae el azúcar, cuando tiene un pico de azúcar, le dan una Coca-Cola, le dan un chocolate y enseguida se compensa. Pero ¿qué ocurre? Que ese azúcar se quema al momento y vuelven otra vez a generarse picos y picos y picos. Eso ocurre, eso puede ocurrir con personas que consumen muchas harinas blancas, muchos dulces, muchos azúcares a diario, ¿sí? ¿Cuál es el resultado desagradable de los picos de azúcar en sangre si eso se da de forma muy constante? Bueno, pues ahí tienen la foto. Esos picos de azúcar pueden hacer que se conviertan evidentemente pues en grasa, que haya enfermedades que se vayan desarrollando con el tiempo, como la diabetes, la metainflamación, y todo eso por un mal control del azúcar en sangre que viene dado por un mal consumo de carbohidratos. Entonces, no es que los carbohidratos en sí mismos sean malos, lo malo son los carbohidratos malos. Sí, recuerden, siempre está dado en la calidad del carbohidrato, si es complejo o si es simple, si es vacío o si es complejo. En este caso, los hidratos de carbono buenos son los complejos y son los que hacen que la energía de nuestro cuerpo pues vaya manteniéndose y vaya quemando azúcar, por decirlo de alguna manera, o los niveles de azúcar aumenten despacio. Y los simples hacen que todo vaya muy deprisa, muy rápido. Y cuando la sangre se tiene esas descompensaciones de azúcar entre la sangre y la célula de forma muy rápida, recuerden, eso no es nada saludable, eso es el famoso desequilibrio del metabolismo, que ustedes habrán escuchado esa expresión, ¿no? Que viene a ser pues esas reacciones químicas que nuestro cuerpo hace para manejar, entre otras cosas, el azúcar, para manejar los niveles de energía de nuestro cuerpo. Y con eso, evidentemente, pues entramos en la dinámica del aumento de peso, la diabetes y otros problemas. ¿Cómo podemos controlar los hidratos de carbono que comemos o por qué? Bueno, tenemos que manejar primero los niveles de azúcar, el estabilizar el peso, evitar el deseo de comer alimentos azucarados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer optando por los hidratos de carbono buenos y reduciendo la cantidad de los malos. Recuerden que todo esto son hábitos. ¿Por qué las personas consumen pues arroz blanco todos los días o prácticamente la mayoría de los días en su comida habitual? No sé si ustedes han preguntado alguna vez por qué tienen que comer arroz todos los días. Yo que vengo de otro país donde no es costumbre, pues uno se lo pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se come arroz todos los días? Bueno, pues simplemente porque es costumbre. Nadie se plantea el hecho de por qué tengo que comer arroz. Les comento que en España, pues en las comidas normalmente pues no hay arroz, pero sí hay pan. Las personas acompañan su comida con pan y nadie se pregunta por qué tiene que comer pan. Simplemente su mamá pues le enseñó que tenía que comer pan y la mamá se lo enseñó su mamá y la otra mamá pues la otra mamá y así en la historia pues de cada país se genera una serie de costumbres, una serie de hábitos alimentarios y uno no se plantea nada a la hora de comer. Pero no dejan de ser hábitos, no dejan de ser costumbres, pero no por el hecho de que sea un hábito o una costumbre que mi mamá me enseñó, significa que sea una costumbre o hábito saludable, porque evidentemente mi mamá no es nutricionista, mi mamá pues no sabe
de estas cosas y la mayoría de mamás, los he informado, pues tampoco lo saben. Con toda la buena intención, pues hacen la comida, pero hacen lo que vieron hacer a sus mamás, ¿sí? Entonces, optemos por tener esta información a fin de cambiar hábitos, recuerden, todo esto es cuestión de hábitos, de ir incorporando poco a poco un hábito diferente y a medida que lo vamos haciendo, pues llegará un momento en que habremos cambiado muchos hábitos, ¿sí? Pero hagámoslo de uno en uno. Podemos combinar los hidratos de carbono con proteína. ¿Por qué? Porque eso ralentiza también el aumento del nivel de azúcar en sangre. Un ejemplo, un hidrato de carbono con una proteína, pues por ejemplo pueden ser pues unas papas que son hidratos de carbono y lo más sencillo que se nos puede ocurrir es que ustedes la coman pues no sé, con una pechuga pues de pollo, de pavo o si no quieren comer animales con champiñones, berenjenas o cualquier otro vegetal que le genere una cantidad de proteínas. Sería mejor una forma correcta, ¿sí?, de poder hacerlo. Sería otro hábito, ¿sí?, el no comer platos llenos de hidratos de carbono, sino poderlos combinar con proteínas. Otra idea que se nos explica es comer regularmente cada 3 a 5 horas. Recuerden, eso son pautas generales. No es que todo el mundo tenga que comer siguiendo esas ideas, pero podrían ser, en el caso de algunos, algo válido. Otra idea, pues no comer platos que sean íntegramente pues, harinas, pues a lo mejor más de 2 veces por semana. Porque recuerden, si no hay una actividad que nos permita quemar todo eso, eso a la larga se va a quedar en forma de grasa, en forma de depósitos de nuestro cuerpo que no nos van a ayudar para nada. ¿Sí? Y bueno, como norma general, se nos dice que una ración normal pueden ser aproximadamente unos 500 gramos de comida, ración normal como concepto general. 200 gramos podrían ser proteína, 200 gramos hortalizas o verduras y 100 gramos de hidratos de carbono. Esto está aquí. Yo no soy muy de esto de que hagan mucho caso a todo esto, tantos, tanta especificidad. ¿Por qué? Porque habría que analizar mucho a la persona en concreto para poder llegar a unos términos como este, ¿no? Pero para que tengan una idea, lo que ustedes pueden ver aquí es que tienen proteínas, tienen verduras y pueden tener ahí una fuente, una comida variada en la que vamos a encontrar pues todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Por otro lado, la fruta también es una fuente de azúcar, recuerden, y también es una fuente energética que hay que controlar en algunos casos y según algunos criterios médicos para algunas personas. Ahora, ¿qué papel tiene el EBASI con los carbohidratos? Bueno, si nosotros cogemos la tabla de información de nuestro producto, la ficha técnica, pues aparte de decirnos todos los nutrientes que tiene, pues nos dice que tiene una cantidad de energía de 353 kilocalorías por 100 gramos y 74 gramos de hidratos de carbono o por porción de 8 gramos, 5,92 gramos de hidratos de carbono. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es mucho o es poco? Recuerden que la pregunta en principio no es esa, no el origen del hidrato de carbono. Le va así si ustedes consideran aquí que por cada 8 gramos tengo casi 6 gramos de hidratos de carbono, estamos hablando de que es una bomba energética tremenda, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno para nosotros. Hidratos de carbono, recuerden, vienen dados por elementos complejos como es los disacáridos que nos permiten a forma de azúcar natural de la leche el poder mantener la energía del cuerpo y regular pues, la participación del intestino en la flora. Ahora, ante estos datos que están aquí, porque esto sería cuestión de otro asunto, sería otra historia, para no liarlo más, yo les voy a recomendar lo siguiente. Para que ustedes entiendan la diferencia entre calorías, hidratos de carbono
si los hidratos de carbono engordan las calorías, etc. Yo les recomiendo que en esta revista que ustedes conocen, ¿sí?, en la página 7, tienen estas dos preguntas tan interesantes. Una, el lactoserum me engorda. Ahí hay una explicación donde ustedes van a poder ver pues lo que son las calorías y cuál es el papel de las calorías ahí, si nos engordan o no. Y también si esos carbohidratos que tiene se pueden considerar muchos, entre comillas. ¿Por qué lo digo? Pues porque muchas personas les pueden preguntar cuántas calorías tiene el Levasi, cuántos hidratos de carbono, y a lo mejor cuando ven que por cada 8 gramos hay 5,92 se pueden asustar y no pueden entender la situación. Para entenderlo, para que ustedes lo manejen bien, yo les recomiendo que se vayan a esta revista de referencia, anoten la página 7, ante estas dos preguntas. ¿El lactoserum tiene muchos carbohidratos? ¿El lactoserum engorda? Ahí van a tener la respuesta a las preguntas que las personas les puedan generar. Con esto ya sería la conclusión de esta exposición. Si tenemos que resumir lo que hemos explicado hasta ahora, nos quedaríamos con unas ideas bien básicas. Una, los hidratos de carbono son fuentes de energía y básicamente tenemos dos, o podemos exponernos a dos, a los buenos y a los malos. Los buenos son buenos porque nos aportan vitaminas del grupo B, nos aportan magnesio, queman lento y regulan el azúcar en sangre. Y el malo hace todo lo contrario. Por lo tanto, la idea sería consumir productos que sean integrales y nos permitan tener energía sin necesidad de que aumente los niveles de azúcar en nuestra sangre. Y eso lo vamos a conseguir con estos alimentos correctos y con el consumo de lactoserum en nuestro día a día. Pues con esto ya está. No sé si tienen alguna observación, alguna pregunta que quieran hacer en relación con lo que hemos hablado o pues en relación con Levasi. Les voy a abrir un momentito los micrófonos. Pueden escribir en el chat también. Yo voy a echarle un vistazo para ver si hay algo. Gracias, Loida. Pues nada más. Vamos a ir cerrando entonces la grabación. Espero que hayan podido tomar nota de aquellas partes que les hayan interesado o que piensan que pueden usar para hablar con sus clientes. Recuerden, las personas no tienen que hacer dieta para consumir Levasi, pero sí tienen que hacerla para vivir bien y mejor. Eso es coherente, es de sentido común, ¿verdad? Entonces la idea es esa. No es necesario hacer una dieta para consumir Levasi, pero sí para vivir mejor. Pues concluimos aquí, vamos a pausar la grabación, vamos a detener